Gracias, Señor. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Podemos sentir el mover del Espíritu Santo. Abre tu corazón. Dile Dios gracias. Espíritu Santo, edifica a tu pueblo. Oh Señor, háblanos. Háblanos. Trae la revelación de tu amor a nuestra vida. Oh Señor, transfórmanos. Oh Señor, muévete en nosotros para la gloria de tu nombre. Muévete en tu iglesia, Señor. Llénanos, 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 llénanos de ti, Señor. Oh, que podamos comprender y entender la grandeza de tu amor, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hemos estado estudiando, hermanos, esta carta de los Efesios. Ha sido una riqueza espiritual tremenda, una grandeza, hermanos, que entendemos, como dice ahí, que tenemos, el Señor ha derrumbado las barreras para que nosotros tengamos acceso a su presencia, amén. Y que nosotros podemos también como iglesia, ¿verdad?, derribar esas barreras entre nosotros para tener esa unidad de amor en la iglesia. Y nosotros somos parte, ¿verdad?, de esa unidad, somos parte de eso. Y en este capítulo, el capítulo 3 de Efesios, abran su Biblia por favor, capítulo 3 de Efesios. Vamos a ver, hermanos, que Dios nos da más allá. Dios nos responde más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Dios nos da más allá, hermanos, amén. Gracias por sus oraciones a favor de mi nieto, de Liam. Ya gracias a Dios está con nosotros, con oxígeno, pero está recuperándose bastante bien, hermanos. Gracias por sus oraciones, amén. Porque Dios nos da más allá de lo que podemos pensar o imaginar, amén. Abran su Biblia en Efesios, hermano, capítulo 3, versículo 12. Amén. Dice, gracias, estoy usando la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Aquí Pablo está en la prisión por causa de predicar el evangelio. Versículo 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Simplemente la lectura de esto nos motiva, ¿verdad? Nos llena de su presencia. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje nos habla precisamente de que a veces nosotros, hermanos, no hemos disfrutado de lo que Dios ha comprado para nosotros. Si se fijan en el versículo 12, dice que tenemos acceso a su presencia y que podemos entrar con toda confianza, con toda libertad a la presencia de Dios. Amén. Con confianza, con libertad. A veces nos hacemos religiosos, nos hacemos de alguna manera personas
que por tradición venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero no vivimos esa libertad que el Señor compró con su sangre. Sabe que a veces por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios, a veces, hermanos, porque hay una guerra espiritual, el enemigo no quiere que entremos, que tengamos, que busquemos de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Hay una resistencia espiritual, porque Dios sabe, según el versículo 20, que Dios nos va a contestar mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender o imaginar. Imagínense, según el gran poder de Dios. Entonces hay una guerra espiritual, pero lo más glorioso, hermanos, cuando uno ve la palabra de Dios, por ejemplo, cuando el hombre y la mujer fueron creados y Dios los puso en un lugar de privilegio, hermanos, lo más hermoso del huerto, hermanos, ahí había oro, dice la Biblia, había ríos, ¿verdad? Que llevaban oro y que llevaban piedras preciosas. Pero eso eran piedras y eran metales. Lo más hermoso del huerto era la presencia de Dios. Que Dios descendía y platicaba con el hombre cara a cara y tenía esa comunión íntima con él. Era lo más hermoso del huerto. Los metales eran metales y las piedras eran piedras. Y nosotros, a través de Jesucristo, ahora dice la Biblia, tenemos acceso a esa comunión, porque estábamos lejos de Dios. Nuestros pecados nos habían alejado de Dios, nuestros pecados nos habían apartado de Dios. Y ahora, a través de su sacrificio, hermanos, Él con su cuerpo, con su sangre, abrió el velo que estaba cerrado, y ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero muchas veces no disfrutamos de esa presencia de Dios. Vivimos una vida de miseria espiritual porque, hermanos, nos acostumbramos a nada más, si acaso oramos cuando comemos, ¿verdad? Nos acordamos, o cuando venimos a la iglesia, pero no tenemos esa intimidad más profunda con el Señor, que el Señor fue lo que compró por nosotros. Hermano, estaba viendo lo que cuesta un boleto del Super Bowl, ¿verdad? En el año pasado, 2022, bueno, este año, 2022. ¿Sabe cuánto costaba un boleto del Super Bowl? 5,777, por allá a lo lejos. Los más cercanos cuestan $18,000. No sé cuántos quieren ir al Super Bowl. Pero, hermanos, si usted tuviera la oportunidad de ir a un Super Bowl, pero usted se la pasa, en lugar de entrar al partido. Yo recuerdo que estábamos en la iglesia que estábamos antes, estaba cerca del estadio, ¿verdad? Y se oían los gritos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, los que estaban por acá conmigo. Y hermanos, usted está ahí nada más viendo las palomitas y viendo, hermanos, donde venden las sodas y todo eso, pero no entra. O acá afuera, ¿verdad? Donde están los fanáticos ahí haciendo su borlote, pero usted no está entrando. ¿Usted qué pensaría? Si tuviera un boleto de $18,000 y no está entrando a ver el partido. Está loco. Bueno, quién sabe qué le pasa. Bueno, hermanos, pero así estamos nosotros. Estamos locos porque no estamos entrando a eso que el Señor pagó por nosotros. Somos indiferentes, somos religiosos, somos tradicionales, hermanos. Y el apóstol Pablo está diciendo, tenemos acceso. Ahora dice en el versículo 12, si pueden ver ahí, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con libertad y confianza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! Pero cuántas veces estamos distraídos, nos distraemos en las cosas del mundo, en cosas, hermanos, que a veces no son tan importantes, ¿verdad? Viendo no sé cuántas cosas en Facebook o tantas cosas que podemos distraernos, y nos cuesta orar porque hay una guerra espiritual. Pero Dios quiere bendecir nuestras vidas mucho más allá de lo que imaginamos o pensamos. Dios quiere llenarnos de su presencia, hermano. Dios es capaz de responder nuestras oraciones y darnos, dice, según los recursos de Dios, no los nuestros, no los de un millonario, según los recursos de Dios, que es todopoderoso, y en Él no se acaban los recursos, hermanos. Son inagotables los recursos de Dios. ¿Cuándo le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos? Pero nosotros no entramos a esa comunión. Y Pablo, hermanos, estaba preocupado, estaba diciéndole a la iglesia
que cuando él pensaba en esto, dice, yo caigo de rodillas ante Dios. No solamente, hermanos, caer de rodillas es la única forma de orar, pero está hablando de que se humillaba delante de Dios. Se humillaba delante de Dios para pedirle por la iglesia de Éfeso y le pide por nosotros. Versículo 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Es una de las peticiones. ¿Qué pide Pablo, hermanos? Por la iglesia de Éfeso. Que sean fortalecidos en el hombre interior. Haga de cuenta que a usted le regalan un anillo y usted, ¿verdad? Ay, mira la cajita. Ay, qué hermosa cajita, ¿verdad? Y nunca ve el anillo, que es de diamantes o algo, ¿verdad? Y a veces nosotros cuidamos así más lo de afuera, que se va desgastando, que lo de adentro, que es, hermanos, lo que vale para Dios. Y dice la Biblia que Pablo oraba para que nuestro ser interior fuera fortalecido. Porque ahí es donde están los sentimientos. Es donde está, hermanos, la lucha. Donde a veces cuando no estamos fortalecidos, por más físico que tengamos, por más, hermanos, no sé, fuerza que tengamos, a veces nos abatimos o desmayamos porque no estamos fortalecidos. La gente de afuera no conoce, pero yo quiero decirte algo. Nosotros que conocemos al Señor tenemos que fortalecer nuestra vida interior, nuestro espíritu, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Es como alimentamos nuestra vida espiritual. Si no estamos anémicos espiritualmente, ¿verdad? Hay gente que está anémica espiritualmente, se desmaya, o sea, ¿por qué no vino? No, pues es que no tiene fuerzas ni para venir a la iglesia, ¿verdad? Un hermano dijo, yo me traje. Pues tráigase cuando menos usted. Pero a veces estamos así, hermanos. No hemos entendido la grandeza de esto. Y es mi oración, hermanos, que seamos fortalecidos en nuestra vida espiritual. ¿Me está escuchando? Porque a veces nosotros podemos cuidar más lo de afuera que nuestra vida, lo espiritual. Cuando fortalecemos nuestra vida espiritual, hermano, vengan los problemas que vengan, las luchas, las dificultades, usted va a mantenerse firme, como dice la palabra de Dios, arraigados y cimentados, fortalecidos en el poder de Dios. Decía el hermano en el liceo, que es como la palmera, ¿verdad? Un cristiano, cuando viene la palmera, que vienen los huracanes o las tormentas, ¿qué pasa con las palmeras? Se doblan. Pero pasa el huracán, se vuelven a levantar. Que así nuestra vida esté fortalecida en el Señor, hermanos. Que vengan los problemas y situaciones que vengan a nuestra vida, podamos estar firmes en Cristo Jesús. Porque vale la pena seguir al Señor hasta el final. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Vale la pena seguir a Cristo. Y que usted, sus hijos, sus familias conozcan a un hombre firme en las cosas de Dios. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, hermanos, porque estaba él teniendo esta petición delante de Dios. Pide una oración que sean fortalecidos en el hombre interior. Otra petición que dice, que le pide a Dios, hermanos, para los de Éfeso, dice, entonces Cristo, versículo 17, habitará en ustedes mediante a medida que ustedes confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y Él los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Y luego dice, aun cuando es demasiado grande para entenderlo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que entendiéramos el amor de Cristo. Aun cuando es, ¿qué? Demasiado grande para entenderlo. Un niño estaba haciendo un hoyito ahí en la playa, en el mar, en la playa. Se le acercó un hombre y dijo, ¿qué estás haciendo, niño? Voy a meter toda esa agua aquí. Hermanos, es imposible imaginar, comparar el amor de Dios. Dice por eso Pablo, el cual es mucho más allá. A veces se compara con una madre, se compara
Pero en la madre, hermanos, una madre tiene un lazo de que es su hijo. Pero nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios. Estábamos apartados por el pecado. Y la Biblia dice en una parte: hay quien dé la vida por el bueno, pero por el malo, ¿quién la dará? Hay quien ose dar la vida por el hombre bueno, pero por el malo, ¿quién la dará? Y dice la Biblia que Jesús no se halló pecado, pero Él se hizo pecado por amor. El amor de Dios no es una filosofía, hermano, no es una ideología. El amor de Dios fue real. Dice la Biblia en Romanos 5:8: más Dios muestra, ¿qué hizo? Muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Él nos mostró su amor al morir en la cruz del Calvario. Él lo dio todo por amor ahí, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que entendamos cuán alto, cuán profundo, cuán ancho, cuán es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Dios te ama. Cristo te ama. Él lo dio todo por ti en la cruz. Lo dio todo por amor a nosotros, hermanos. Una niña se avergonzaba de su mamá y nunca la presentaba con sus amiguitas, ni la presentaba con sus maestros. Le decía: mamá, no te quiero ver en la escuela, no te quiero que te conozcan. Se avergonzaba de su mamá. La mamá le dolía mucho en su corazón, pero respetaba a la niña, porque ella estaba quemada de su cuerpo, estaba quemada en su rostro, estaba quemada en sus manos y estaba desfigurada. Dices que les vas a causar miedo a mis amigas. Y un día unas niñas la fueron siguiendo hasta llegar a su casa. Y cuando tocan la puerta, la primera que abre es la mamá. Se asustan. Y llega la niña corriendo y dice: es la criada de la casa. Y le duele a la mamá en su corazón. Digo: mija, ven, siéntate aquí. Quiero platicar contigo porque tengo esto. Un día te dejé en la cuna, fui a hacer unas compras, dije: ahorita vengo corriendo, y la casa empezó a arder, quizás un corto eléctrico o algo. La casa agarró fuego, llegaron los bomberos, llegaron los vecinos, y nadie quiso entrar a rescatarte. Yo entré, te saqué de la cuna, por eso tengo las manos quemadas, por eso tengo el rostro quemado. Te rescaté. Y la niña con lágrimas entendió y dijo: mamá, son las manos más hermosas y el rostro más bello. Esto es algo pequeño, hermanos. Para comprender el amor de Dios es incomparable. Él lo dio todo por amor a nosotros. Él derramó su vida por amor a nosotros. Lo dejó su gloria. Eso es la Navidad, que dejó todo para humanarse, para descender a esta tierra en pecado y meter su mano en el fango del pecado y sacarnos de ahí. Por eso dice: ni lo bajo ni lo alto, porque cuando Él, dice la Biblia, que estamos sentados con Él en lugares celestiales, en Cristo Jesús, nada podrá apartarnos de su amor. Nada podrá apartarnos de su amor. Oh, hermanos, es grande, es glorioso el amor de Dios. Pablo le dice a los de Éfeso: yo caigo de rodillas y le pido a Dios que les dé entendimiento para que comprendan cuán grande, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Que puedan entender y que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. A veces somos débiles en la fe porque no entendemos la grandeza de su amor.
Como dice aquí la palabra de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Como que no entendemos, hermanos. Por eso Pablo le pedía que se revelara ese amor a la iglesia, le revelara ese amor profundo a la congregación. Porque Pablo lo tenía, hermanos. Porque él estaba preso por amor. Si usted ve el capítulo 3 de Efesios, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Que Pablo entregó su vida por amor, que lo entregó para que nosotros fuéramos salvos. Sabe que Pablo, hermanos, fue un hombre muy preparado, pero él negó sus derechos, hermanos. Era un doctor en religión judía, vamos a decirlo de esa manera. Y uno humanamente podría pensar: ese hombre está capaz para predicarle a los judíos. Pero Dios lo escogió para que nos predicara a nosotros que no éramos judíos y nos diera la palabra de Dios. Entonces por eso él fue prisionero, hermanos. Él fue llevado prisionero por predicar la palabra de Dios, por predicar el amor de Dios, porque lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Él no estaba poniéndose aquí como un mártir, como un héroe. Estaba poniéndose como alguien que simplemente amaba a Dios. Hermano, yo quiero decirle algo: cuando comprendamos el amor de Dios va a obrar en nosotros de tal manera que nos va a impulsar a hacer algo por amor. No podemos quedarnos, hermanos, indiferentes. No podemos quedarnos sin hacer algo, hermano, porque todo lo que hemos recibido lo recibimos por amor, y el amor de Dios nos va a impulsar a hacer su obra. Pablo decía esto: el amor de Dios, soy prisionero de Cristo Jesús. Él lo veía de otra manera. No decía: soy prisionero de los romanos, soy prisionero de Nerón, del gobierno, soy prisionero. No, soy prisionero de Jesucristo. Él puso la causa: Jesucristo es por amor a la obra de Dios. Estaban haciendo un templo una vez y llegó un hombre y les preguntó a los trabajadores que qué estaban haciendo. Le dijo: bueno, pues, ¿qué estás haciendo? Yo estoy puliendo la piedra para que quepa bien ahí. Ah, qué bien. Y le dijo al otro: ¿y tú qué estás haciendo? Pues estoy yo vendo el sustento para mi familia. Y le preguntó a otro: ¿y tú qué estás haciendo? Estoy haciendo un templo donde vamos a glorificar a Dios y donde vamos a alabar a Dios. Hermanos, él entendía el propósito. Nosotros a veces, hermanos, no entendemos el propósito cuando nos quejamos, cuando nosotros no estamos haciendo la obra completamente por amor, hermanos. Cuando hay queja en nosotros. Pablo no estaba haciendo eso. Le dice, es más, le dice aquí a los de Éfeso: no les preocupe lo que esté pasando, ustedes gócense, porque lo que estoy pasando, lo estoy pasando por amor a ustedes. Lo estoy pasando por amor a ustedes. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Dios quiere bendecir su obra con gente que ama profundamente a Dios. Dios quiere que le ames profundamente. A lo mejor ya estás viviendo una vida religiosa, una vida, hermanos, más rutinaria, o nunca le has entregado tu vida a Cristo por temor, por no sé, estás midiendo la entrega. Pero yo quiero decirte algo: es la vida más gloriosa, la vida más maravillosa, seguir a Cristo, hermanos. Amarlo a Él. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Haz la obra, hermano. Comienza a hacer la obra de Dios. Deja que el amor de Dios te inunde. Deja que cuando esta revelación venga a tu vida. Pablo lo tenía, hermanos, de esa manera que él podía sufrir por causa del Señor. Lo hacía con amor, hermanos. Pasó naufragios, pasó desvelos, pasó golpes, pero todo lo hizo, hermanos, por la causa de Dios, por amor. Amén. El amor nos lleva a hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando es el amor de Dios, nos impulsa, hermanos, a hacer su obra. Recuerdo, hermanos, había un hermano que iba de Los Ángeles a llevar cosas allí donde estábamos, en un poblado llamado Camalú. Había personas que venían, emigrantes, ¿verdad?, del sur de México, y estaban, hermanos, ahí sufriendo necesidad, y él llevaba ropa, llevaba comida. Y yo un día le digo: hermano Martín, Dios le pague lo que hace por esta gente, por nosotros. Dijo: ¿sabe qué, pastor?
ya me pagó y le salgo debiendo y jamás le pagaré. Cuando Dios comience a trabajar en ti, no te va a importar la distancia, no te va a importar, porque es el amor de Dios que va a llenar tu vida, el amor de Dios que va a impulsarte, el amor de Dios que va a estar en ti para ayudar a esa persona, para traer a persona nueva, hermano, porque el Señor hizo todo por amor a nosotros. En México hay una iglesia, hermanos, que está en medio de las cantinas. Ahí vamos nosotros no a las cantinas, a la iglesia. Cuando estábamos en la escuela bíblica de estudiantes allá en Tijuana, se llama la iglesia Betel, y estaba en las puras zonas de tolerancia. Según la historia que hay ahí de la iglesia, es que primero llegó la iglesia y después empezaron a llegar las cantinas y pues no pudieron sacar la iglesia. La iglesia ha sido un faro de luz ahí. Mucha gente ha convertido a Cristo porque han entendido, pero hay gente que está ahí por amor a las almas. Hermano, nosotros íbamos como estudiantes a repartir volantes a la gente, a los borrachitos, a los drogadictos, a las prostitutas. No les miento, a veces nos agarraban de la corbata y nos traían así, mire, arrastrados. Digo, porque tienen la iglesia aquí. Por amor a esos perdidos, por amor a esos enemigos de Dios, alejados de Dios. Y enfrente, hermanos, de la iglesia había una cantina con un demonio, dibujado un demonio con la boca abierta que se llamaba el infierno. Una burla. Todavía existen. Falleció el pastor. Y yo dije, bueno, pues ¿a quién van a mandar aquí? De seguro un centro de rehabilitación, a un hermano que trabaje con drogadictos o alcohólicos. Y se quedó una familia, la hija del pastor, y se quedó por amor. Porque no es fácil, hermanos. Imagínense una iglesia donde tienes que ir y hay borrachos y hay drogadictos. Tienes que pasar por el medio para llegar a ese lugar. A veces los borrachitos entraban, hermanos, y estaban orando. ¿Sabes qué hacían los borrachitos? También ponían manos para orar. Tenían que sentarlos. Y Dios salvó mucha gente ahí, hermanos. Rescató a muchos. De ahí de las drogas, de ahí de los vicios. Pero humanamente yo dije, bueno, ¿qué harán estos hermanos? Porque son familia. La hija del pastor empezó a hacer algo fuera de lo común. Se vistió de payasito y empezó a buscar a los niños de las prostitutas en las calles, los hijos de las prostitutas. Porque cuando es el amor de Dios te mueve. El amor de Dios te impulsa. A veces estamos muy cómodos, hermanos. Dios quiere manifestar su gloria al mundo. Y lo va a hacer a través de la iglesia, hermanos. Lo va a hacer a través de ti, hermano. A través de ti, joven. A través de ti, hermano. A través de nosotros únicamente la gloria de Dios se va a manifestar si estamos llenos del amor de Dios. Pero si no tenemos amor de Dios, hermano, nos va a ser una carga, nos va a ser difícil, imagínense. Quizás mucha gente no iba porque ¿qué van a decir? Que estás ahí en ese barrio. La muchacha se vistió de payasito y empezó a invitar a los niños, hermanos, al comedor de la iglesia, a darles desayuno, que no habían desayunado. Y los niños empezaron a recibir, porque los niños son bien sensibles, hermanos. Empezaron a recibir de Dios, iban con sus mamás cantando, el amor de Dios es maravilloso. Y yo creo que estaban quedando, ¿y qué pasó contigo? ¿Dónde andabas? Pues allá en la iglesia. Y empezaron a llegar las prostitutas, empezaron a ser transformadas, empezaron a llegar, hermanos, gente del alcoholismo, gente de la droga. Y Dios hizo grandes cosas con ellos, porque tenían el amor y tienen el amor de Dios. Pero Dios quiere usarnos a nosotros
Por eso Pablo dice: les pido en oración a Dios, caigo de rodillas ante Dios para que puedan entender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios, que excede todo conocimiento, aunque sea difícil de entenderlo, para que sean llenos de la plenitud de Dios, sean llenos de la plenitud de Dios. Porque cuando tú eres lleno de la plenitud de Dios, tú vas a actuar en el amor de Dios. Cuando estés lleno de amargura, pues eso manifiesta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estés lleno de la paz de Dios, pues vas a manifestar paz. Cuando estés lleno del amor de Dios, vas a manifestar el amor de Dios. Y no importa cuál estrato sea, no importa cuál, hermanos, clase social sea o cuál nivel económico sea, el amor de Dios va a estar ahí, porque tú tienes la llenura del amor de Dios en tu corazón. Por eso Pablo decía: yo les pido en oración que se llenen del amor de Dios. Hermanos, qué tremenda oración de Pablo. Y es una oración que debe de manifestarse a nosotros. Señor, que Nueva Esperanza sea llena del amor de Dios. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos? Sea llena del amor de Dios. Hay tanta necesidad en los matrimonios, en las familias, en los jóvenes, hermanos, jóvenes que andan en las pandillas porque en su casa no hay amor. Y ahí les protegen, les dicen: no, tú eres de nosotros y de nuestro grupo, aunque te cueste la vida, ¿verdad? Defendiendo un barrio mugroso. Pero Dios, hermanos, es más grande que todas las cosas. Y quiere usar a su pueblo. Quiere usarte, joven. Quiere usar la iglesia. Quiere usarte, hermana. Levántate, hermano, levántese. Dios quiere manifestar su gloria a través de su iglesia. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? Porque Él es maravilloso. Dios es grande, hermanos. Dice Dios en el versículo que estamos viendo, 21 ahora. Cristo está, 3. En el versículo 19: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. ¿Cuál era su deseo de Pablo, hermanos? Experimentaran el amor. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pedimos o incluso imaginamos, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice? Ahora que toda la gloria sea para Dios. Cuando estás lleno del amor de Dios, porque Dios quiere manifestar su gloria en su iglesia. Dios quiere manifestar su gloria, hermanos. Cuando se edificó el templo, el tabernáculo, ahí se manifestó la gloria de Dios, de tal manera que no podían ni siquiera ministrar los sacerdotes. Ni siquiera podían entrar por la gloria de Dios, la presencia tan grande de Dios. Cuando se edificó el templo, hermanos, de Salomón, también la gloria de Dios descendió. Y Dios quiere manifestar su gloria en la iglesia, en nosotros. Que la presencia de Dios se mueva en Nueva Esperanza de tal manera, hermanos, que haya milagros, que haya sanidades, que la gloria y la presencia de Dios estén presentes realmente, verdaderamente, Señor, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sus recursos, dice aquí la Biblia, son inagotables. Sus recursos no tienen, hermanos, límite. Los recursos de Dios son gloriosos, hermanos. Y Dios puede darnos mucho más allá de lo que imaginamos o entendemos. Es algo glorioso, hermanos. ¿Sabes que muchas de tus oraciones son contestadas? Dios toma tu oración y la lleva a ese nivel. Tú no puedes ni imaginarlo ni entenderlo. ¿Me está oyendo? Dios te da más allá de lo que tú puedes imaginar o puedes entender. En muchas cosas, hermano. Dios ha sido nuestro proveedor, nuestro sustentador, hermanos. Ha abierto puertas para nosotros. ¿A cuántos Dios les ha bendecido y ha respondido sus oraciones, hermano? Levante su mano. ¿Cuántos les ha respondido más allá de lo que imaginaron o entendieron? ¿Cuántos, hermanos, hemos sido respondidos de esa manera?
más allá de lo que imaginamos, de lo que aún pudiéramos entender. Dios nos ha bendecido y nos quiere seguir bendiciendo. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, cuando uno ve la palabra de Dios, parece que no hubo una oración contestada a la manera que él pensaba. En Romanos capítulo 1, versículo 10, dice que Pablo oraba a Dios porque él quería visitar Roma, a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, pero nunca le fue contestada esa oración. Dice que algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. ¿Sí fue Pablo a Roma? Y fue, pero fue encadenado cuando fue preso. Pero Dios contestó la oración de Pablo más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Porque cuando él estuvo preso, escribió precisamente la carta de los Romanos. A lo mejor si él no hubiera estado preso, no hubiera escrito esa carta de los Romanos tan gloriosa, que tiene tanta bendición. Escribió la carta de los Efesios, escribió la carta, hermanos, de los Filipenses, escribió primera, segunda de Timoteo, escribió Tito, escribió Gálatas, escribió tantas cartas que son de bendición, más allá de lo que él mismo pudo pensar y pudo imaginar, hermanos. Muchas de tus oraciones, Dios va a darte la sorpresa de que fueron contestadas, no como tú querías, sino conforme a la voluntad de Dios. Y fueron contestadas tus oraciones más allá de lo que tú pudiste pensar o pudiste imaginar. Tenemos que orar conforme a la grandeza de nuestro Dios. Amén, hermano. Pedir conforme a la grandeza de nuestro Dios. Y Dios nos da mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Hay un hermano brasileño que estaba aquí de evangelista, ¿verdad? Dice que le oraba a Dios. Le dijo: Señor, llévame a las naciones. Y que lo agarra a migración, y se lo llevaron a migración. Duró una semana llorando a Dios: Señor, ¿por qué? Soy tu siervo, aquí estoy. Hasta que Dios le contestó y le dijo: ¿qué no pedías que te llevara a las naciones? Mira la gente, son de diferentes naciones. Predícales la palabra. Predícales la palabra. Predícales. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios es glorioso, puede contestarte más allá, no como tú piensas, no como tú crees, de lo que podemos pensar o imaginar. Recuerdo una vez, hermanos, estábamos pasando una copiadora de Estados Unidos a México, y pues son productos que no pasan, ¿verdad? Y estábamos pasando esa copiadora porque la necesitábamos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. No para nosotros, para la obra de Dios. Señor, tú sabes que necesitamos una copiadora para tu obra. Ayúdanos a cruzarla. Y dice mi hija Susan: y que no nos cobren ni un penny. Dije: no, pues algo tengo que soltar. Después si no pasa, y luego pasarla así, ¿verdad? Y estábamos ahí discutiendo con el aduanal porque no quería dejarnos pasar, ni siquiera pasar la copiadora. Y de repente, hermanos, que viene llegando un muchacho conocido, hijo de un pastor, y que había entrado a trabajar allá a aduana. Y luego va y dice: ¿Qué pasó, pastor? No, pues aquí, mira, estoy pasando esta copiadora para la iglesia. Déjeme ver qué puedo hacer por usted. Y entró, dijo: pásele, que le vaya bien. No nos cobraron, como dijo mi hija, ni un penny. Ni un penny. Dios es fiel. Dios es real. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Por qué no has entrado a la presencia de Dios? ¿Por qué no has entrado a la comunión con Dios? Que tienes, dice aquí la Biblia, acceso, libertad, confianza para entrar a esa presencia gloriosa de Dios. Y Él te va a responder no conforme a lo que tú piensas. Él te va a responder conforme a sus recursos ilimitados. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Él nos da recursos ilimitados. Es tan glorioso, hermanos. Qué bella la palabra de Dios. Nos alimenta, nos fortalece, pero qué miserables a veces vivimos.
en una pobreza espiritual, hermanos, una religiosidad increíble, que nada más el domingo oramos, y eso que si oramos porque venimos a la iglesia, cuando oramos por la comida ya no oramos ya por todo el mandado, ¿verdad? Ya, Señor, ni siquiera ya por toda la alacena, Señor, en el nombre de Jesús bendice la comida que voy a comer toda la semana, todo el mes. Pero Dios es fiel, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Dios es fiel y Dios quiere contestar nuestra oración, nuestra necesidad. Pero tiene que haber esa comunión íntima con Él, esa presencia de Dios, hermano, en nuestra vida, y comprender que dice la Biblia, que seamos fortalecidos en el hombre interior y que podamos comprender que, hermanos, el amor de Dios, que tan alto, que tan profundo, que tan ancho, es el amor de Dios, que no puedo escapar del amor de Dios. Él te va a seguir, Él te va a buscar. Él estará ahí, hermanos, en tus momentos difíciles. Él está ahí, hermanos. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Su presencia está con nosotros. Y dice que nos da mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender o imaginar. Y dice la palabra de Dios aquí, gloria, versículo 21, gloria a Él en la iglesia. La iglesia está para manifestar la gloria de Dios. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? A Él sea la gloria, la gloria, la gloria sea para el Señor. A Él sea la gloria, hermanos. Cuando nosotros queremos honrar a Dios, cuando nosotros queremos honrar su gloria y queremos, hermanos, edificar la iglesia, Dios nos va a dar sus recursos, hermanos. Dios va a proveer los recursos. ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Cuántos saben eso? Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios sigue sanando. Dios sigue obrando, hermanos, milagros. Dios sigue haciendo grandes cosas. Este lugar es una respuesta a la oración. Este edificio, este templo, hermanos, fue algo que nosotros oramos a Dios, que no teníamos los recursos suficientes, ¿verdad? Los medios que teníamos, hermanos, eran pocos. Y sin embargo Dios, hermano, nos concedió un lugar donde pudimos pagarlo completamente. Le damos gloria a Dios porque Él es fiel, hermanos. Él es verdadero. Y Dios, si nosotros hacemos la obra de Dios, Él tiene algo más grande, dice la palabra de Dios, que no imaginamos ni pensamos. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Pero tenemos que trabajar en la obra de Dios con ese amor, hermanos. Si vivimos para la gloria de Dios, si servimos para la gloria de Dios, hermanos, no faltarán los recursos de Dios. No faltarán los recursos de Dios. Dios quiere obrar en tu vida. Ponte de pie en este momento, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, Señor, gracias. Levanta tus manos. Espíritu Santo, gracias. Trae esa revelación en nuestra vida del amor tan grande que no hemos entrado, no hemos, Señor, tenido, Padre, ese acceso. Tenemos ese acceso, esa confianza, esa seguridad de entrar a tu presencia y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos. Pídele perdón a Dios, hermano. Pídele perdón a Dios porque no has entrado a esos recursos. Padre, gracias. Oh, mi Dios, enséñanos a disfrutar de tu presencia. Enséñanos a disfrutar, Señor, Padre, de esa gloriosa presencia que tú tienes preparado para nosotros. Oh, Señor, cuánta pobreza espiritual hay en nuestras vidas, Señor, porque no hemos entrado, Dios, a esa comunión íntima, Señor, esa presencia hermosa de tu Espíritu Santo. Oh, mi Dios, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Muévenos. Que tu amor nos mueva, Dios. Que tu amor nos impulse.
Que tu amor nos impulse para hacer tu obra, Dios, en este mundo de oscuridad, Padre. Oh Señor, que podamos hacer algo con la juventud, con los niños, con los matrimonios, con los que andan en drogas, Señor. Eres tu amor lo que nos va a impulsar. Es tu amor lo que nos va a llevar a hacerlo, Dios. Oh, tú ya hiciste todo por nosotros, Señor. Nosotros jamás pagaremos eso. Es por amor que lo hacemos, Señor. Es por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Oh, mi Dios, muévenos. Muévenos. Llena tu iglesia de tu gloria, Dios. Llena la iglesia de tu gloria, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Llénanos, Dios. Tengamos esa comunión íntima contigo. El precio fue pagado, Señor. Tenemos acceso, tenemos libertad, tenemos confianza ahora. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Entrégale tu vida a Cristo si no has entregado tu vida al Señor. A ese amor tan grande, incomparable. Pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Derramó su sangre. Descendió del cielo para tomar nuestras culpas, para tomar nuestro pecado. Señor, gracias. De tu amor, Señor, tu grandeza de tu amor. Podamos entender, Señor. Oh, mi Dios, gracias.